Por medio de los que le oyeron, Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que le oyeron? Esto significa por medio de los que le oyeron al Hijo, por medio del cual Dios había hablado en los 4 evangelios, después de haber hablado por medio de los profetas durante la dispensación del antiguo pacto. Los profetas hablaron a los padres y el Hijo les había hablado a ellos, y ellos le habían oído, pudiendo confirmar lo que había dicho, y lo habían confirmado a nosotros, es decir, al propio Pablo y a aquellos hebreos a los cuales se dirigió. Podemos dividir lo que se dijo en Hebreos 2, 3 y 4 en 2 partes diferentes. Primero, la confirmación de aquellos que oyeron al Hijo. Segundo, Dios fue testigo del testimonio de ellos por medio de señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo. Estas son las 2 partes que forman el tema, que es de gran importancia y sobre el cual hablaremos a continuación. Hebreos 2, 3 y 4. Tengamos en cuenta, para empezar, cuándo y cómo se produjo esta confirmación, es decir, lo que forma parte de la verdad, la manera en que fue transmitida, así como a las personas a las que se le comunicó y las cosas que se dijeron. La manera de hablar en sí misma ya fue especial y específica, no general ni universal. Fue a los hebreos y a sus padres, y en lo que a eso se refiere no cabe error alguno, ni hay duda tampoco en cuanto a lo que se dijeron, ni los temas que trataron. Todo ha quedado perfectamente claro y sobre el tapete, y si no mezclamos las cosas ni unimos lo que Dios separó, lo comprenderemos todo perfectamente. No hay dificultad en cuanto a saber quiénes fueron los que le oyeron. No podrían haber sido otro que los 12 apóstoles, pues ningún otro ser humano más que ellos podría hablar de parte de Dios, ni tenía la autoridad como para hacerlo. Los que le oyeron, esa es la calificación precisa. Y lo que gobernó a los 11 a la hora de escoger a uno que ocupase el lugar de Judas Iscariote. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Hechos 1, 21 al 22. Los discípulos echaron suerte sobre 2 hombres en concreto. Uno de ellos fue José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y el otro fue Matías, y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido. ¿No estamos acaso seguros de que la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella? Proverbio 16, 30. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Y escogieron a Matías. De este modo, los 11 apóstoles emprendieron una misión especial y Matías fue escogido y fue contado con los 11 apóstoles. Hechos 1:26. Y les echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. La palabra endiadis en el original quiere decir una, aunque se utilicen 2 palabras, pues el segundo de los nombres califica al primero, convirtiéndolo en un adjetivo superlativo y añadiendo un profundo énfasis al primer significado. Este ministerio, si se refiere al ministerio apostólico, al principio Pablo no participó de dicho ministerio, pues ni acompañaba a los 12 ni había oído al Señor. Por lo tanto, no podía ni se encontraba en situación de confirmar lo que había dicho el Señor. Por fuerza debió recibir un llamamiento especial y le sería encomendada una misión determinada. Y todos sabemos cómo y cuándo sucedió eso. Algunos comentadores afirman que los 11 se equivocaron con el modo de proceder en Hechos 1 y consideran que Pablo fue el 12º apóstol, pero eso es ir mucho más allá de lo que nos han dejado escrito en la palabra y no lo podemos aceptar, ya que no se dice nada acerca de este hecho, ni a favor ni en contra. Y donde las Escrituras guardan silencio, es preciso que también nosotros guardemos silencio, pero no guardan silencio en lo que se refiere a la solemne oración y a las respuestas que obtuvieron. Es más, recibe el apoyo del Espíritu Santo al hablar más adelante acerca de ello como los 12. Por otro lado, Pablo siempre se presenta como aparte de los 12.
repitiendo una y otra vez que no fue llamado por hombre ni para los hombres. Puede que esto se refiera al hecho de que escogiesen a Matías, lo cual no significa que estuviese en contra ni que lo aprobasen. Sencillamente enfatiza el hecho de su propio llamamiento divino y extraordinario como ministro de los incircuncisos, y al hacerlo de ese modo se distingue el especial ministerio apostólico de los 12 y su singular condición para confirmar las palabras del Señor que habían oído. Vemos, por tanto, que el ministerio de nuestro Señor en los 4 evangelios siguió adelante después de su ascensión, gracias a los 12 apóstoles. No hubo interrupción alguna, ni hubo un nuevo testimonio diferente al hecho de que Cristo había resucitado de entre los muertos y de que ellos habían recibido el encargo de repetir y confirmar lo que Él dijo, a fin de que podamos comprender en qué consistía este ministerio apostólico, tal y como aparece en los Hechos de los Apóstoles. No tenemos más que fijarnos y ver el ministerio del Señor. Ya hemos visto que comenzó con la entrega de Juan el Bautista en Mateo 4:12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Con el llamamiento de la nación a que se arrepintiesen, con la proclamación del reino y con la presencia del rey que se había acercado, Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Sabemos ahora que el pueblo hizo caso omiso del llamamiento, y el relato de los 4 evangelios nos dice cómo y de qué modo fue rechazado el reino y cómo el rey fue crucificado. El Señor no vino con el propósito de fundar una iglesia, sino que vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar la promesa hecha a los padres. Romanos 15:8. Pues digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar la promesa hecha a los padres. Y al confirmar los 12 su palabra, no fue bautizado a fin de instituir un sacramento para una iglesia, sino para que fuese manifestado a Israel. Juan 1:31. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Sucede pues que, según vemos en los Hechos de los Apóstoles, los 12 no recibieron la comisión de formar o fundar una iglesia, sino para repetir el llamamiento de Jesucristo al arrepentimiento, para confirmar su proclamación con respecto a su persona y para ofrecer una vez más el rey y el reino, con la solemne advertencia del arrepentimiento nacional. Los Hechos de los Apóstoles. Si estudiamos detenidamente los Hechos, veremos que el llamamiento iba especialmente dirigido a los dirigentes del pueblo. Si bien el llamamiento al arrepentimiento iba dirigido a la nación entera como tal, pero el conflicto de los 12 es más destacado en lo que se refiere a los dirigentes. Hechos 4:1-3. Y hablando de ellos, al pueblo vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. 5:21. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. 5:24. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. 6:12. Y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetieron y le arrebataron y le trajeron al concilio. 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. 9:2. Y les pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajesen preso a Jerusalén. Versículo 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Hasta aquí el primer estudio por medio de los que lo oyeron. Si te gustó este contenido, por favor comparte y dame un like. Me sería de mucha bendición. Gracias.